Hola a todos, bienvenidos a Un Café Radiactivo. Es que estoy feliz porque por primera vez vamos a estar hablando de algo elemental entre mis gustos, entre lo que soy, que es la ciencia, y no solo la ciencia abstracta, sino pues los problemas que surgen con esta y pues cómo influye en la sociedad, que me importa muchísimo porque tiene como que una vista más filosófica o una vista más de la sociedad, ¿no? Como vivimos en una sociedad. Así que hoy les voy a estar hablando de vulnerabilidades de la ciencia. ¿Cómo quiero presentar esta idea? No sé cuántas veces, pero me he topado muchas, muchas, con gente que niega la ciencia a partir de algún marco de valores que defiende, a partir de cierto tipo de creencias, y me he encontrado con un vacío en mi mente en cuanto a cómo defenderme o cómo defender la ciencia, mejor dicho, ante esta. Pero pues surge esto, ¿no? Surge esta idea de cómo yo defiendo la ciencia sin caer en el radicalismo. Por decirlo así, sin caer en que la ciencia siempre tiene la razón y es completamente intocable, ¿no? Defender la ciencia en base a decir cosas como, ah, mira, pues hazle caso, es que ellos son científicos, ellos saben, está completamente igual de mal que defender estas pseudociencias o defender estas creencias que niegan toda evidencia técnica, ¿no? Así que no quiero caer en eso, nadie debería caer en eso, por lo tanto me di cuenta que para eso también tenemos que reconocer las vulnerabilidades de la ciencia para poder defenderla desde ahí y también para ver cómo es que la ciencia ha ido alejándose de la sociedad poco a poco, ha ido generando como un recelo en cuanto a eso, pues hay que reconocer, ¿no? Así que he leído un libro ya hace mucho tiempo sobre esta problemática, sobre cómo ha surgido esto y cómo la ciencia pues, ha tenido estos problemas por ahí. Y es un libro donde se marca pues mucho la historia, cómo la ciencia ha ido evolucionando, cómo se ha ido defendiendo. Así que les voy a citar un poquito. Les voy a mostrar el libro que lo tengo por aquí. Se llama Los científicos y el mundo. Es casi como que biográfico, pero pues es como un conjunto de personajes donde se refleja pues los pensamientos de cada uno. Así que comencemos con el video. Número 1. El taller científico, que es así como llamaremos a pues esta comunidad de donde se trabaja, se especializa en varias cosas, es una burocracia muy susceptible a la manipulación de resultados. Creo que ya van a interpretar mejor por dónde voy, pero vamos a ir desde los inicios. La ciencia antes no se tomaba como un impulso pues, tan grande. En la antigüedad la gente tenía creencias mayormente pues del tono religioso, místico, mágico, no se planteaban manipular a la naturaleza y simplemente pues le daba un significado. Aquí encontramos a un personaje muy importante que es Francis Bacon. Él pues reconoce que la ciencia debería estar tomando más impulso y lo que crea es una fábula, vamos a decirlo así, en realidad es como un cuento, llamado la Nueva Atlántida. La Nueva Atlántida era una ciudad, una isla si no me equivoco, en donde se trabajaba colaborativamente con el pueblo y pues los primeros científicos, ¿no? Se animaba a la gente a intervenir en la naturaleza para poder así pues reducir enfermedades, conseguir mejorar su estilo de vida. Sé que hoy en día este parecería nuestro mundo moderno, ¿no? Pero claro, con todos sus problemas, pero en realidad en ese tiempo no existía. O sea, en ese tiempo no existía, la gente paraba enferma y decía que era por Diosito. Así que lo que hace Francis es pues crear una fábula que es su manera de llegar a la gente, defendiendo la ciencia a partir de las creencias que estas personas tenían, o sea, a partir de la religión. Lo manifiesta como que hay dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de pues la Biblia, ¿no? La religión. Y manifestaba que la religión te daba como las herramientas de cómo vivir, de qué ética seguir, de qué valores seguir. Y pues el libro de la naturaleza, que también es de Dios, según lo que él escribía, pues era un libro que se utilizaba para poder vivir mejor. Eran las herramientas que Dios nos habían dado y que teníamos que manipular, teníamos que comprender, teníamos que entender y poder mejorar nuestras vidas. Así que lo plantea de esta forma, es algo trascendental,
Francis Bacon no era pues un científico, pero dio paso al pensamiento científico en primer lugar. ¿Y dónde surge el problema aquí? Que en la utopía que se creó Francis Bacon no contemplaba ciertas problemáticas. En la isla donde se estaba pues, desenvolviendo todo esto, habían jefes que, si no me equivoco, eran sacerdotes que se encargaban pues de autorizar qué experimentos salían o no a la luz, qué descubrimientos podían pues estar al servicio de la sociedad. Esto existe hoy en día, pero estábamos seguros que en esa creación, pues los jefes estaban al bienestar común, o sea, estaban al servicio de la sociedad, eran sacerdotes, nunca velarían por los intereses personales, sino que se encargaban pues de garantizar una vida cooperativa, al servicio del mundo, etc. ¿Qué pasa con este mundo real? Creo que te lo puedes imaginar, que hay autoridades que pues sí, velan por sus intereses personales, y esa es una vulnerabilidad de la ciencia, es un talón de Aquiles, y es que la ciencia está muchas veces a merced de este tipo de personas, de dirigentes no capaces de pensar en el bienestar de la sociedad, sino en sus intereses personales. Entonces, no solo tenemos a personas corruptas, a personas pues ahí con un poder socioeconómico que utilizan para la explotación de recursos naturales sin pensar en pues, la sociedad en general. También tenemos armas, también tenemos todo tipo de manipulación de políticos, de verdades pues, científicas, simplemente para seguir con sus objetivos, ¿no? Que vivimos hoy en día y como que sentimos frustración o sentimos esa incapacidad de poder cambiar este problema, porque no tenemos cierta potestad en las autoridades, tenemos poder, claro, pero es muy difícil hacerlo de forma pues individual, tendría que ser masiva. Si me preguntaran a mí, yo diría que es mucho más importante ahora pensar en formar a la juventud, en formar a la gente de hoy en día para que pues tenga cierto marco de valores, para que en un futuro esas cosas ya no pasen. Pero pues es una idea un poco ilusionada, ¿no? Igual, esto va para otro video, para profundizar más, que no se me deje pues malentender. Vamos con la segunda vulnerabilidad de la ciencia. Para entender los descubrimientos pues de gran significado, se necesita cierto nivel de formación, cierto nivel de conocimiento superior al del ciudadano y político promedio. ¿Y quiero decir esto? Pues vamos a hablar un poquito de la historia, vamos a mencionar un poco. Vamos con Galileo Galilei. Creo que muchos conocen a Galileo Galilei, es creo que el personaje más conocido del que voy a hablar entre todos. Pero ¿qué pasa aquí? Galileo defiende a la ciencia como un poder pues único, o sea, él dice que hay tres poderes: el de la ciencia, el de la Biblia y el del Estado. Ajá, tres poderes. A diferencia de Bacon, él defiende la autonomía, la autoridad de la ciencia. Él dice, ¿sabes qué? Tu libro es para entender el marco moral de la vida, es para entender pues los asuntos así como que de la sociedad. Mi libro, el libro de la naturaleza, es un libro que se defiende solo, que tiene potestad solo, y son dos libros hechos por el mismo, pues por la misma deidad. Así que si tú piensas que se están contradiciendo, es porque tú los estás malinterpretando, porque son dos libros hechos por Dios. Así que los que nos debemos estar equivocando son los humanos. Y claro que esto lo hace en defensa, ya que él pues tiene esto de una peleita ahí con la iglesia, pues amenazaban su vida, ya que él defendía el heliocentrismo. Él defendía que pues el Sol era el centro del universo, que los planetas giraban. A la iglesia no le gustaba. Entonces él dice como que no, a ver, los libros están ahí, uno es de Dios, uno es de la naturaleza, y si tú estás malinterpretando alguno, pues es tu problema, porque no se pueden estar contradiciendo. La Biblia es más un libro de metáforas, un libro de enseñanzas. No puedes tomar todo como autoridad de la ciencia porque el libro es otro. Lo que hace Galileo es pues separar el mundo cotidiano del pensamiento científico, del mundo científico. Y ahí surge pues una brecha. Y no solo lo hace Galileo, también lo hace René Descartes. René Descartes crea un pensamiento pues muy mecanicista. Él reduce todo a lo esencial y da un portal mucho más grande a que la ciencia tome demasiada autonomía y requiera pues de su propio campo. Claro está que René Descartes defendía que esto sea colaborativo, pero no siempre se logra, ¿no? Y
Tristemente, luego de lo que él plantea y a pesar de que defendía también pues el valor social de las cosas y que no todo podía ser reducido a la racionalización, al método que pues él defendió, que era el método de Descartes, y a pesar de eso hubo gente que pues lo intentaba aplicar en puntos donde no era, o sea, en la historia, en las humanidades en general. El punto es aquí que pues, Galileo y René Descartes hicieron posible que este mundo se dividiera en dos. Surge el peligro de que cada vez existieran más personas incapaces o pues con muchas dificultades para hacer una transición entre ambos mundos, no solo el mundo cotidiano, sino también el mundo científico. La comunidad científica pues requería cada vez de individuos más especializados, se cayó en la especialización y era muy difícil transicionar entre esos dos mundos. ¿Por qué? Porque digamos que cada vez se hacía más complicado que la ciencia llegara pues al entendimiento del ciudadano, llegara a la comprensión y entendiera que en realidad estaban velando por sus necesidades, combinado con otras problemáticas, claro está. Así que en general, por decir, pues se pierde la cooperación, se pierde el sentido de que estos mundos están meramente unidos, dando la impresión de que científicos y matemáticos por su lado y gente pues normal por el otro. Entonces yo creo que aquí la forma en que podríamos contrarrestar sería como que volviendo el conocimiento más accesible, ¿no? Y ya muchos youtubers lo están haciendo, muchas personas están actuando a favor de que la gente cada vez se sienta más adentrada en este mundo, ¿no? No es necesario que sepas un montón de matemáticas, es necesario que comprendas lo esencial del funcionamiento y pues que es necesario escuchar a las personas que pues tienen la evidencia técnica de eso. Para darte un ejemplo, la problemática esencial que surge con esto es que imagínate una persona que está defendiendo pues no sé, alguna de las tantas formas en las que tenemos de negar la ciencia y tú le expresas los conocimientos que tienes, la evidencia y te dice, no soy un científico. Es como que la comunidad científica fuera un clero intocable y que si no tienes el nivel de conocimientos pues no entras ahí, así que lo puedes negar, como que puedes decir no soy científico y negar toda evidencia, toda prueba. Entonces tienes así a personas como que se aferran a sus creencias diciendo yo pues, no soy científico, como que no me importa. Como que tenemos el rechazo o el recelo o la apatía con la comunidad científica, como si esta fuera fría, como si esta trabajara pues de forma neutra o a favor de los intereses políticos, que pues ya es una problemática anterior, pero creo que es el principal, ¿eh? Y más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Ahora, número 3, la última, la más breve. La ciencia está constantemente cambiando. En otras palabras, la ciencia nunca puede ser completa. Parte de su fortaleza, parte de que se mantenga a lo largo del tiempo, es que es susceptible pues a ser revisada, a ser cambiada. Siempre han habido pues sucesos en la historia en donde se creía algo y luego pues se contradice totalmente. Creo que es parte también como del proceso de búsqueda, ¿no? De una respuesta general o de una solución. Pero a pesar de que es una fortaleza, esto también da como que partida a que gente niegue la veracidad de esos resultados diciendo que todavía pues está buscando una opinión definitiva, lo cual pues se cuenta solo el chiste. Y entonces tenemos a individuos que poniéndolo como ejemplo te dicen, ¿sabes qué? Todavía no hay una opinión definitiva respecto a esta problemática. Y entonces en cosas que requieren de verdad acción inmediata no se hace nada. Y creo que eso se puede ver más en la política, en políticos, ¿no? Si no me equivoco, también había como que ciertos políticos en Estados Unidos que negaban el cambio climático y lo hacían de una forma muy ignorante. No recuerdo en qué parte lo leí, pero había un político que se había negado rotundamente al cambio climático, pero en cuanto hubo ciertos desastres, por decirlo así, naturales, o no me acuerdo, pero habían fenómenos, pues se encargó de ahí apartar su campo de tenis, su mansión, se encargó como que de protegerla mucho, ¿no? Pero el cambio climático no existe, como que no está, pero yo quiero cuidar mis cosas. Así que ahí no, como que recaemos en esa mentira de estar negando cosas cuando pues, la ciencia tiene una fortaleza ahí. Y pues estos son los 3 problemas principales de los que les quería hablar.
muy resumido, muy breve, pero sí, siento que es importante replantearnos esto, o sea, de verdad, esto es lo que yo estoy poniendo en palabras, pero muchas veces lo hemos sentido. Hay formas de educar a la sociedad y de, pues, reafirmar el valor de la ciencia, que hoy siento que está muy, muy roto, como que siempre hay conspiraciones, siempre se pone en duda. Yo creo que es importante cuestionar, porque como dije, no solo puedes decir, hay un científico, pues él siempre tiene la razón, hagámosle caso, sino que debemos reafirmar la autoridad de la ciencia desde la comprensión, no desde la ignorancia. Así que nada, en esos videos voy a estar comentando un poquito de eso y hay un punto en especial en el que quería profundizar, como les dije, de la segunda problemática. Like por cada vez que digo problemática. Es que yo siento que este punto donde hablamos de que siempre hay que tener cierto nivel de conocimientos para poder llegar a acceder a esta comunidad científica, pues se puede reforzar con el acceso a conocimiento, el difundir el conocimiento, pero no solo en la ciencia abstracta, también en las ciencias sociales. Y es que es algo que me planteaba también como que hablar, hacer un video, porque me surgió la duda. En Perú hay mucha ignorancia respecto a las ciencias sociales, a cómo funciona el Estado, a cómo funciona la economía, a cómo funcionan las finanzas. Así que siento que a partir de esa ignorancia es donde no podemos tener completamente pues influencia en las decisiones del Estado, porque sí es una democracia, pero es una democracia que está rodeada de ignorancia, entonces no se puede trabajar así. Creo que esta duda surgió más que todo cuando en el tiempo en que estaba Pedro Castillo, en el que ya era presidente, si no me equivoco, y empezó a expresar todo lo que iba a hacer, de que el PBI, no sé qué, como que yo lo escuchaba y hablaba con mi familia y me daba cuenta que no teníamos conocimiento total de cómo funcionaban las cosas. Y a mí me gusta mucho, mucho aprender. Entonces como que ahí como que dije, ¿sabes qué? Debería leer un poquito más de esto. Y me di cuenta que mucha gente ya adulta, que ya pues está grande, de repente por cierta falta de acceso a la información, como en comunidades pues, rurales o en lugares, los medios de comunicación no llegan tanto, pues al final solo están buscando pues que se les apoye, se les tome en cuenta, que son comunidades apartadas que simplemente están pensando en eso, pero al no tener las herramientas como para reconocer cómo se van a hacer estos cambios, cómo es que lo van a ayudar, terminan confiando ciegamente en una autoridad que promete mucho, pero en realidad no va a hacer mucho porque no es factible lo que está prometiendo. Así que creo que es muy importante no solo defender el que nosotros nos motivemos a comprender el mundo científico o comprender cómo acciona este, sino también en comprender el de las ciencias sociales, comprender cómo funciona la economía, comprender cómo funciona el Estado, comprender cómo funcionan estas cosas. La típica frase de toda la vida, el Estado te prefiere ignorante. ¿Ok? Es que esta frase es muy, muy típica, la he escuchado en el colegio miles de veces cuando nos decían sobre la explotación de recursos naturales, pero nunca lo interioricé, ¿saben? Y es ahora cuando me doy cuenta, ¿sabes? En el colegio te intentan alcanzar un poco ese modo de pensamiento, ¿no? Los profesores, pero tal vez no es la forma correcta de hacer llegar este sentimiento de, ¿sabes qué? De sentirte identificado con tu país y con el progreso de tu país. No es solo que te pregunten, ¿sabes qué? Este país es como el tercero con más corrupción. Ay, sí, los corruptos, ratas. O sea, no se trata de eso, ¿sabes? O sea, no se trata de eso. Eh, Creo que hay mucho por hacer en el país y mucho por hacer en general. O sea, estas problemáticas de la ciencia no solo es acá en Perú, es en todo el mundo. Y tal vez hay otros países que tengan mucho mayor influencia en avances científicos que nosotros, algo que también se debería cambiar. Pero en general creo que podemos comenzar fomentando un pensamiento pues científico y a la vez un pensamiento científico que se integre con las necesidades de la sociedad, de nuestra ciudadanía. Así que nada, este es el video por hoy, un tipo podcast, no sé. Y estoy pensando hablar bastante de otros personajes. Si les gusta, pues comenten el video, díganme qué opinan, díganme qué piensan al respecto. Y se despide un café radioactivo.